a encomendar este tiempo en manos del Señor, agradecidos con Él por tan grande privilegio y tan grande oportunidad que nos da un domingo más de hacer memoria de nuestro Salvador. Padre querido, Dios amado, santo, poderoso, eterno, venimos ante ti, oh Señor, esta mañana agradecidos porque nos das un privilegio incomparable, Señor, de poder venir a la mesa de tu Hijo Jesucristo, hacer memoria de Él, a recordarle, Señor, mientras estuvo aquí en la tierra, Señor, sino no solo en ese momento, sino también desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor, porque todo lo que Él es santo, es poderoso, no hay otro como Él. Te rogamos, Señor, que si en este momento hay algo en nuestro corazón que impida, oh Dios, participar dignamente de esta reunión, de esta cena, te rogamos que seas tú limpiándonos, Señor. Queremos que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos para aquel que nos salvó. Gracias damos a ti, precioso Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, quien hacemos memoria hoy. Amén. Hermanos, vamos por favor al libro de Juan, capítulo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? A nuestro Señor Jesucristo están buscando para matarle, para prenderle, por las cosas que enseña, por las cosas que hace, y sin tener temor del hombre sigue hablando públicamente la palabra del Señor, aquello para lo cual el Señor le había enviado. Versículo 27, pero hablando de Cristo, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Hablándole al pueblo, que el pueblo escogido de Dios, el Señor le dirige estas palabras y le dice: aquel que ustedes no conocen, al que me ha enviado, cuando deberían de conocerle plenamente porque son sus hijos, son su pueblo, pero realmente no conocían al Señor. Versículo 29. Pero yo le conozco, hablando Cristo del Padre, yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Me hacía pensar cuando miraba este pasaje en cómo las cosas del Señor iban sucediendo en su tiempo. Nada fue ni antes ni nada fue después. Fue cuando el Señor lo planeó y fue cuando el Señor estipuló que sucediera. Dice, no le echaron mano porque aún no había llegado su hora, aún no era el momento que el Padre había estipulado para esto. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Pienso en un poco en la pregunta en la reacción de estas personas, cómo respondieron ante la palabra del Señor. Dice que muchos creyeron y su respuesta fue: cuando el Cristo venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces, es imposible que el Cristo sea otro
porque no va a haber una persona más que haga las señales que Cristo está haciendo. Estas personas que aquí creyeron que Él era el Mesías, creyeron que Él era el Cristo. 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? Que no le hallemos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? Hablando claramente de la ascensión del Señor, de volver de donde había procedido, del cielo mismo. 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Una vez más, vemos cómo el Señor seguía llevando la palabra, seguía anunciando el reino de Dios en medio de la nación de Israel. Alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, qué hermosa promesa, qué gran privilegio de que disfrutamos nosotros hoy acá, de que en nuestro interior, en cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo que el Señor ha prometido. ¿Por qué está en nosotros el Espíritu? Porque Cristo ya fue glorificado y ya está con el Padre. De lo contrario, como dice acá, no podía habitar el Espíritu porque Cristo todavía estaba con ellos. 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. No llegaron a otra conclusión, su mente no les dio para otra cosa, sino decir: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces la gente decía: nosotros conocemos a este. Pero si realmente le conocían, si realmente supieran quién es él, sabía que él era de Belén, de la tribu, que era del linaje de David. Pero aún en su parte física, en su linaje terrenal, por así decirlo, no le conocían. ¿Cuánto más iban o cómo iban a comprender que él era el mismo Hijo de Dios? 45. Los alguaciles, aquellos que habían enviado a los sacerdotes para que prendieran al Señor, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué interesante respuesta la de estos hombres, hombres rudos, porque si lo mandaron a ellos fue por algo, para que prendieran al Señor, para que prendieran a un hombre. Pero me llama la atención de que, como decía, de que aún no había llegado la hora. Cuando el Señor establece algo, nadie lo interrumpe. El Señor mismo dijo: aún me tendréis un poco más de tiempo con vosotros. Y los alguaciles dicen: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y si miramos por allá en Mateo, cuando dice que las personas le escuchaban, porque habla como quien tiene autoridad. Otro hombre no ha hablado como este, con la autoridad que el Señor Jesús habló mientras estuvo acá. 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Cuán engañados estaban los fariseos, aquellos que supuestamente guiaban espiritualmente al pueblo de Dios, aquellos que conocían la ley?
le dicen a los alguaciles que estaban engañados. Más bien eran ellos los que estaban engañados porque aún no entendían, no veían a Cristo como el Mesías, no le comprendieron, no entendieron que era Él. 48. ¿Acaso ha creído en Él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Como quien dice, o sea, si alguno de nosotros creemos, ustedes pueden hacerlo, porque nosotros somos los que sabemos. Vemos el orgullo o la arrogancia de estos hombres. Mas esta gente que no sabe la ley, imagínense la acusación que hicieron estos fariseos, más esta gente que no sabe la ley, que no conoce la ley, maldita es. Y de nada les servía a ellos saberse la ley al derecho y al revés, porque la estaban disfrutando no, tenían la ley para su beneficio e imponían cosas que ni aun ellos mismos podían llevar. Entonces, sí, tenían la letra en su mente, pero el significado de la ley, a donde apuntaba la ley, no lo estaban entendiendo. No estaban viendo a Cristo, a quien tenían que realmente ver. 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, uno de los principales. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Como quien dice, ¿por qué no se da la oportunidad? ¿Por qué no nos damos, o se dan ustedes, porque el día tenía un encuentro con el Señor? ¿Por qué no se dan la oportunidad de escuchar cuál es su palabra, cuál es su doctrina, qué es lo que enseña, de dónde viene? Porque juzgan sin escuchar lo que de él procede. 52. Respondieron y le dijeron estos otros hombres a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y si realmente vemos, sí, el Señor se crió en la región de Galilea, pero Él es de Belén. Entonces, estos hombres estaban enfocados en unas cosas, estaban más interesados en la ley, en otras cosas que en el mismo Señor Jesucristo, y por envidia querían prenderle. Y quería, hermanos, que pensáramos de este relato que aquí se menciona, en que primero lo que mirábamos, el tiempo del Señor, el tiempo que el tiempo que el Señor estableció para la obra perfecta de Cristo aquí en la tierra se cumplió como Él lo determinó. Cristo vino a ser también la voluntad del Padre. Otra cosa que pensaba en el versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La única fuente de agua viva es nuestro Señor Jesucristo, nada más. Solo es Él. Y en esta mañana estamos contentos, estamos agradecidos porque hemos bebido, perdón, de esa agua, y hoy en nosotros mora el Espíritu Santo. 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y una de las cosas, la última que pensaba en cuanto a esto era que dispongamos nuestro corazón a escuchar realmente al Señor. Venimos a orarle, venimos a verle, pero por medio de su palabra, escuchémosle también. Escuchemos lo que Dios tiene para nosotros, que no hay ninguna otra palabra como la que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar, hermanos, y después de la oración, los hermanos en comunión, bien pueden traer sus ofrendas delante del Señor, que compartamos algo. Padre y Dios, gracias a ti por este momento maravilloso en el cual nos permites contemplar a Cristo, aquel, oh Dios, que sin temor a nada vino a cumplir tu voluntad a cabalidad. Gracias, oh Dios, porque no hay otro como Cristo, no hay otro como Él. Él es único, Él es santo, es glorioso. Y queremos deleitarnos, Señor, por medio de la guía de tu Santo Espíritu en nosotros, deleitarnos en esta mañana, haciendo memoria de Él, recordándole, Señor, y que sea solo Él exaltado en esta mañana. A ti damos gracias, oh Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.